Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese vamos a tratar de un tema de suma actualidad. El cambio en el tiempo, señores. Ahora estamos viendo durante todos estos días que en el norte ha habido hasta ciclón de nieve. Ha sido una cosa espantosa, muerto, herido, destrucción. Sin embargo, nosotros aquí, al sur del mismo país, hemos tenido días con calor, temperaturas de más de 80 grados. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, para hablarnos de estos cambios climáticos, ¿a quién mejor que a nuestro analista científico, el profesor Orlando Chirino? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Háblanos un poco a qué se debe este cambio en el clima en estos momentos. Bueno, hay varios factores que influyen en esto. El cambio que estamos viendo en el clima, y eso es el tema que vamos a tocar, que es el cambio climático, o lo que otras personas le llaman calentamiento global, aunque no es lo mismo, pero sí estamos notando un cambio en el clima que ya ha estado ocurriendo durante muchos años, y es un cambio de contrastes. Vamos a usar la palabra contraste porque eso es lo que ve. Las personas que ya han vivido muchos años y siguen esto se habrán dado cuenta que ha habido un cambio. Por ejemplo, hace décadas y en años pasados, los veranos eran muy característicos. Por ejemplo, el día calentaba, después se formaban las nubes, llovía en la tarde y la noche era más caliente. Ese es el típico verano. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que en los veranos y en las primaveras hay calor en esta zona del mundo donde vivimos durante el día. Sin embargo, las noches son más frescas. También estamos viendo cambios en la intensidad de los fenómenos que tienen relación con el tiempo. Por ejemplo, el mismo huracán Sandy, lo mismo que usted ha mencionado, que es estas tormentas de nieve que hay en el norte de los Estados Unidos. O sea, son situaciones intensas que, si bien podían haber ocurrido antes, no con la sucesión o la frecuencia que ocurren hoy en día. Y esto es algo que estamos viendo también. Por ejemplo, no estamos viendo uniformidad en las estaciones del año. Hay inviernos que son sumamente fríos, inviernos que han sido sumamente calurosos, como hace 2 o 3 inviernos ocurrió, y también inviernos que parte del invierno es frío y parte del invierno es calor. O sea, son contrastes, cosas que ocurren que no parecerían ser naturales. Entonces, todo esto está ocurriendo y es a nivel mundial. Por ejemplo, ya salió el reporte, en el año 2012 fue el año más caliente en la historia de los Estados Unidos, desde que estos récords se están llevando de manera regular a partir de los años finales del siglo XIX. Y también el año 2012 no solamente fue el año más caliente en Estados Unidos, sino que fue el año más caliente también en Australia. Así que estamos viendo que también se están rompiendo récords en las temperaturas que se ven a nivel mundial. Los veranos, sin embargo, los inviernos son extremadamente intensos. Es interesante resaltar que aquellos que siguen nuestro programa domingo tras domingo, hace ya unos años, pero unos años, quizás 4 o 5 años, el propio profesor Orlando Chirino advirtió de que eso se iba a producir, cuando todos estábamos muy lejos de conocer que esto se iba a producir. ¿Es cierto o no es cierto? Aquí se han hecho 1 o 2 programas, uno fue hace como 5 o 6 años, pero también hace como 10 años lo hicimos, porque nosotros llevamos muchos años haciendo estos programas. Y cuando se tocó este tópico, estas cosas se hablaron, y es importante que se digan, y lo vamos a hacer esta noche. Vamos a considerar diferentes factores, porque esto se ha tomado como bandera política, y aquellos que son demócratas creen, entre comillas, en el calentamiento global, y los que no lo son, muchos del Partido Republicano, no creen, otra vez entre comillas, en el calentamiento global. Y no es una cuestión de creer, es una cosa de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que lo produce? Por eso la pregunta que viene es lógica. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio climático y el calentamiento global? Claro,
es importante explicar eso porque también muchas personas cuando usan la política o dejan que sus emociones primen, olvidan todo tipo de razonamiento y olvidan todo tipo de evidencia. Y eso es un problema que ocurre con los humanos. Entonces, hay cierta diferencia entre una cosa y la otra. Es una cuestión de nombre. O sea, cambio climático es cambio en el clima, ya sea de caliente para frío o de frío para caliente. Y cambio climático es cambio en el comportamiento de factores que influyen en el clima. En este caso, la lluvia es uno de los factores, las corrientes de los océanos, las corrientes de aire superior, todo esto. Calentamiento global es otra cosa diferente. Calentamiento global es cambio de frío a caliente nada más. O sea, lo está diciendo la misma expresión. Cuando usted dice calentamiento global, está hablando de alza en la temperatura, única y exclusivamente, que es algo que ha ocurrido promedio, a forma de promedio, en los últimos años. Hay otra cosa que se habla mucho, el efecto invernadero. ¿Qué cosa es ese efecto? Claro, es una pregunta muy importante porque es precisamente el efecto invernadero lo que permite que nuestro planeta sea habitable. O sea, la temperatura promedio de la Tierra en su superficie promedio es alrededor de unos 15 grados Celsius, claro, con los cambios en las estaciones del año, el frío, verano y los casquetes polares que hace mucho frío, pero el que se abriga sobrevive. Entonces tenemos un planeta que tiene un sistema que se conoce con el nombre de efecto invernadero, que es lo que permite que el planeta sea habitable en su superficie. Si el efecto invernadero no existiera, la temperatura de la Tierra sería 18 grados Celsius bajo cero constantemente. El planeta sería un planeta congelado. ¿Llevado eso a Fahrenheit? Vamos a expresarlo en Celsius, que es lo que se usa a nivel internacional. En Fahrenheit teníamos números todavía o más bajos o más altos. Pero estamos hablando en grados Celsius para que se entienda porque es el sistema internacional que se usa. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero que permite que el planeta sea habitable? Para hablar del efecto invernadero, primeramente tenemos que hablar un poco de la atmósfera de la Tierra. ¿Qué es la atmósfera de la Tierra? Yo quisiera que el señor director, por favor, pusiera el diagrama que tenemos sobre las distintas capas de la atmósfera de la Tierra, que lo estamos viendo en la televisión en este momento. Por ejemplo, ese diagrama tiene dos ejes. Hay un eje que es el que indica la altura en metros. Por eso se ve que dice 10.000 metros, 20.000 metros, etc. Y hay otro eje que es el eje de abajo, el eje horizontal, que es el que indica la temperatura. Los primeros 10.000 metros, que son hasta 10 kilómetros de altura, contando desde la superficie de la Tierra, es la capa que se llama troposfera. En la troposfera es donde están los factores climatológicos que rigen nuestro planeta. Esa es la parte que a nosotros nos interesa fundamentalmente porque es la parte donde los gases que producen el efecto invernadero también están más densos y se acumulan mayormente. Entonces, la parte que nos interesa a nosotros es la primera. El televidente se dará cuenta de que hay una línea de color rojo, que esta línea indica la temperatura. En la troposfera, por la concentración de gases, y son gases específicos que hay en nuestro planeta, cuando la persona sube, cada vez que la persona sube 1.000 metros en la troposfera, la temperatura baja 6.5 grados Celsius. Cada 1.000 metros la temperatura va bajando. Y ya cuando llega a la estratosfera, la temperatura puede ser de 50 a 60 grados bajo cero, que es la temperatura que cuando uno vuela en aviones y hace viajes transcontinentales, usted mira el termómetro del avión, a veces lo sale en una pantalla de televisión y está viendo menos 55, que es la temperatura fuera del avión. O sea, entonces, las demás capas son capas de la atmósfera también, pero no son específicamente la que nos interesa. La que nos interesa es la troposfera, que como ya dije son los primeros 10 kilómetros o las primeras 6 millas
La troposfera puede cambiar un poco de espesor en diferentes zonas de la Tierra, pero esa es la que nos interesa mayormente. Y en esta es donde ocurre también el efecto invernadero. Y el señor director, por favor, si nos puede ahora poner la otra lámina, que es la que nos va a permitir explicar el efecto invernadero. Esa lámina nos indica cómo funciona el efecto invernadero. En nuestro planeta, por la concentración de gases y el porcentaje de gases que hay en nuestra atmósfera, mayormente en la troposfera, nosotros tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto es dióxido de carbono, es monóxido de carbono, vapor de agua, metano y por este tipo de concentración, los rayos del sol, la radiación solar que ustedes ven ahí en la gráfica, llega a la superficie de la Tierra y esa radiación solar es reflejada por la superficie de la Tierra y como se vio en la gráfica, parte de ese calor reflejado regresa al espacio y se pierde en el espacio, pero parte del calor reflejado es atrapado por los gases específicos de nuestra atmósfera y es enviado de nuevo a la superficie de la Tierra. Y ese calor atrapado es el que produce el llamado efecto invernadero, que hace que la superficie del planeta mantenga una temperatura que es la temperatura adecuada para la vida. Pero lo que ha pasado es, en las últimas décadas y en el último siglo y un poco más, la concentración de gases en la superficie del planeta y en la troposfera, en la capa que está pegada a la superficie del planeta, esta concentración de gases ha cambiado. Y este cambio en la concentración de gases y en el porciento de estos gases es lo que hace que más calor reflejado por la Tierra sea atrapado y devuelto de nuevo a la Tierra. O sea, se pierde menos calor al espacio y es más calor el que se atrapa. Y por tanto la temperatura del planeta ha aumentado en las últimas décadas y en el último siglo y en la parte de este siglo. Ha habido un aumento en la temperatura del planeta. Eso está más que probado, que ha habido un aumento, llámele calentamiento global, llámele cambio climático, pero los satélites que constantemente están orbitando la Tierra, y son satélites meteorológicos, captan todo esto y nosotros lo sabemos. Así que el efecto invernadero existe, para suerte nuestra, pero ha aumentado el calor por los gases, en parte, que la contribución humana ha hecho. ¿Ese aumento del calor nos puede llevar un momento a asfixiarnos? Bueno, el calor no llegará quizás en nuestra vida y quizás en el resto del siglo a asfixiarnos. No es una cuestión de asfixia, es una cuestión que ese aumento del calor pues va a hacer, por ejemplo, que se derrita más hielo, el que se está derritiendo en estos momentos en los casquetes polares y en lugares donde hay hielo permanente depositado como Groenlandia, por ejemplo. Al haber más calor, hay un derretimiento mayor de estos hielos y lo que puede ocurrir es que el nivel del mar suba, también que haya más evaporación y esto contribuye a la formación de nubes, a las lluvias, al cambio en el clima y a calores, inviernos más calientes pero veranos más fríos. Pero el problema está, repito también, en el alza de los océanos. Si Groenlandia se derritiera completamente mañana, el nivel del mar subiría 7 metros en el mundo entero. Claro, no se va a derretir completamente mañana Groenlandia, pero si se derrite en los próximos 50 años, eso quiere decir que de aquí a 50 años los océanos van a estar 7 metros más altos que hoy. No tengo que explicar las implicaciones que eso tiene para todas las ciudades que estén en la costa, como por ejemplo la playa de Miami y esta misma ciudad de Miami, donde estamos, que se verían ciudades costeras completamente inundadas, como está ocurriendo ya en algunas islitas del Pacífico, donde
el mar ha subido y cada vez que hay marea alta, el agua penetra y se mete en todas las aldeas, por todas las calles y por todas las casas. Y de hecho hay planes ya de contingencia para evacuar algunas de estas islas y parte de algunas de estas islitas del Pacífico ya han sido evacuadas. Tremendo problema. ¿Qué factores intervienen en estos cambios climáticos? Es una excelente pregunta, porque no son solamente factores humanos. Y esto es un problema que se ha debatido grandemente. Es importante que en este programa lo aclaremos. Por ejemplo, cuando se ha hecho un análisis de los sedimentos, de los hielos, hace 10.000 años, por ejemplo, se ha visto que hace 10.000 años también hubo un proceso de calentamiento global. Hace 10.000 años no había industrias, no había automóviles. O sea que el calentamiento global o el cambio climático tiene factores humanos y factores naturales. ¿Es un problema cíclico? Los factores naturales. ¿Okay? Por eso es bueno aclarar cuáles son los factores humanos, cuáles son los factores naturales. ¿Okay? ¿Hay factores humanos que han contribuido al cambio climático? Sí. El hecho de la gran cantidad de gases contaminantes que suben a la atmósfera de la Tierra. El uso, por ejemplo, de los fluorocarbonos, que es lo que ha creado un agujero en la capa de ozono que se encuentra a unos 20 kilómetros de altura, que es lo que ha producido precisamente en esta capa de ozono que ha habido una depresión en la capa y que se ha abierto un agujero en la Antártida. Entonces, los países se han unido y han prohibido este tipo de producto, y es posible que el agujero sobre la Antártida se cierre completamente en los próximos 50 años. ¿Está en ese proceso de cierre? Está en el proceso, aunque también este agujero sigue ciertos ciclos climáticos. Ahora bien, estos son factores humanos. La producción de una enorme cantidad de gases contaminantes de las industrias, desde el comienzo de la revolución industrial, ha cambiado el porcentaje en la atmósfera de la Tierra. La enorme cantidad de automóviles que ruedan en el mundo entero. En las últimas semanas hemos visto el gran problema de China. Cuando usted ve las noticias sobre China, las grandes ciudades chinas están sumergidas en una tremenda cantidad de smog, que es ese tipo de humo que es por la enorme cantidad de automóviles que existen y la producción industrial, pero mayormente. La China de hoy es un país completamente desconocido para aquellos que conocimos a la China de hace décadas, donde todo el mundo andaba en bicicleta y todo el mundo se vestía igual. Ese país ha cambiado enormemente. Ese país tiene una tremenda cantidad de tráfico. Grandes ciudades como la capital, Pekín o Beijing, Shanghai, Cantón, estas grandes ciudades llenas de automóviles y otras más, que usted está viendo en las noticias de China últimamente, como en las ciudades están completamente cubiertas por el smog. O sea, todo eso es contribución humana. La industria, el smog, la tala indiscriminada de bosques que permite que no haya el oxígeno que las plantas expiran. Y también, por ejemplo, en esta tala indiscriminada, los fuegos forestales intencionales que mandan a la atmósfera una tremenda cantidad de gases contaminantes. Es tremendo. Todo esto es factor humano, pero como dije anteriormente, hay factores naturales, porque hace 10.000 años el último proceso de calentamiento global que hubo no fue producido por estas cosas que son parte de la tecnología actual, sino que son factores naturales. Y cuando se hace un análisis de los sedimentos y de los hielos, se ve que estos procesos de enfriamiento y calentamiento, estos procesos de cambio climático, siguen ciclos específicos. O sea, no es nada nuevo hasta cierto punto si lo miramos desde el punto de vista natural. Si lo miramos desde el punto de vista humano, interviene el hombre definitivamente y podemos aliviarlo, pero no quiere decir que podemos eliminarlo porque el factor natural siempre va a estar vigente. Esa es una gran Para que no se toque esto como un tema político, no, que desgraciadamente se está utilizando. Hay factores naturales y entre esos factores naturales pues están ciertos movimientos que la Tierra tiene y también están ciertos factores naturales
como por ejemplo la erupción de volcanes, la quema de bosques cuando no es intencional, pero fundamentalmente está relacionado con ciertos movimientos que la Tierra parece tener, que son los que producen estos cambios. La última era glacial ocurrió hace 10.000 años. Algunos científicos creen que estamos ahora entre dos eras glaciales. Algunos científicos dicen que estamos ya comenzando la era glacial que viene, que estamos en las primeras etapas. Esto es tema de debate. No, ¿y cuántos años dura que llegue una era glacial? No coja temor. Claro, pero sí hubo una era glacial, la última fue hace 10.000 años, cuando los hielos del planeta se acumularon grandemente y llegaban, por ejemplo, el Polo Norte llegaba hasta lo que es hoy en día el estado de Missouri. O sea, la mitad de este país estaba llena de hielo. Comenzó hace 10.000 años un calentamiento global. Entonces no había industrias, ya había humanos, pero no había industrias, no había automóviles. Comenzó un proceso de calentamiento global que llevó al derretimiento de los hielos, el encogimiento de los casquetes polares al lugar que más o menos ocupan actualmente y un alza en el nivel de los mares, porque todo ese hielo que se derritió se convirtió en aguas y eso se llegó a los mares y ríos también, pero fundamentalmente los mares. Se estima que hace 10.000 años, cuando existía esta era glacial, por ejemplo, usted si hubiera querido podía haber caminado de la Florida hasta Venezuela. Usted caminaba de Cuba por los Cayos, y por los Cayos de Cayo Hueso caminaba hasta Cuba, y de Cuba podía caminar por las Antillas Menores y llegar hasta Venezuela. ¿Pero de Cayo Hueso hasta Cuba sobre el hielo? No, sobre tierra que había. Sobre tierra. No había hielo, había tierra. El hielo estaba acumulado más hacia arriba. Exacto. Pero una vez que el hielo comienza a derretirse por un calentamiento global de aquellos tiempos, entonces el nivel de los mares subió hasta donde estamos hoy en día. Entonces, si este hielo se sigue derritiendo, eso va subiendo como ya hemos explicado. Pero lo importante es aclarar que cambios naturales de nuestro planeta son contribuyentes también al calentamiento global, más que lo que hace la contribución humana. Muy importante aclarar esto. Estos cambios, y han existido toda la vida, son ciclos. El matemático serbio Milankovic hizo unos cálculos muy interesantes al que los televidentes pueden ir, si quieren, y buscar en internet. Ustedes lo pueden buscar y está muy bien explicado en páginas de reputación, no cualquier página, porque en la internet la gente pone cualquier cosa. Y Milankovic hizo unos cálculos sobre los ciclos de Milankovic, cómo los movimientos de la Tierra, los cambios en la órbita del planeta y ciertos movimientos de nuestro planeta pueden producir un cambio climático. Por ejemplo, la Tierra tiene un movimiento del que no se habla mucho, que es el eje de rotación de la Tierra, tiene un movimiento de 41.000 años de oscilación. Y este movimiento oscilatorio del eje de rotación de la Tierra produce cambios en el clima, porque cuando nosotros íbamos a la escuela el maestro nos enseñaba que la inclinación era de 23.5 y eso es más o menos, pero hay un movimiento desde 25 hasta 22 grados. Entonces ese 23.5 va ahora en camino a 22. Son movimientos que duran miles y miles de años. El ciclo solar está relacionado con lo que usted ha dicho. Okay, exactamente. El ciclo solar es otra cosa que puede influir, pero esto es debatible. Pero ¿cómo puede influir el ciclo solar? Bueno, el Sol sigue un ciclo de 11 años. Y en este ciclo hay mínimas y hay máximas. Ahora estamos en una máxima, en el año 2013. Entonces el ciclo solar sigue también estos ciclos que son máximas y mínimas. Y entonces durante la máxima las manchas aumentan las explosiones en el Sol, hay más material enviado en dirección a la Tierra, que es bueno que la atmósfera nos proteja contra esto, pero algunos científicos creen que estos aumentos en el ciclo llevan un aumento en la temperatura de nuestro planeta y que este aumento ligero en la temperatura de nuestro planeta afecta también a nosotros. Entonces estamos ahora en una máxima y hay cierta evidencia, es debatible, pero hay cierta evidencia de que esto puede haber ocurrido porque en Europa
hubo 3 siglos donde se llamó la pequeña edad de hielo, y entre los años 1600 a 1700 hubo una edad de hielo. Este fue el centro de esa edad de hielo, donde las temperaturas bajaron a nivel mundial y causaron grandes problemas. Y precisamente esta mínima en las temperaturas se corresponde con una mínima solar que hubo en aquella época. Estamos ahora en una máxima, pero es que la máxima solar en la que estamos ahora no se ha comportado tampoco como se espera. Entonces, no ha habido esa máxima que se esperaba. Así que el ciclo solar, junto con movimientos de nuestro planeta, todo esto puede ayudar, y son causas naturales al calentamiento global o al cambio climático, como se le quiera llamar. O sea, definitivamente en el futuro continuarán estos cambios. O sea, esos cambios van a continuar en el futuro. Y no es solamente que los cambios van a continuar, sino que los cambios se van a hacer más intensos. Eso es muy importante. O sea, si todos estos factores naturales que hemos dicho contribuyen, y se sabe que muchos de ellos sí contribuyen, y la cuestión del sol es debatible todavía, si todo esto continúa de esta manera, esperemos veranos más calientes, inviernos más fríos, cambios más intensos. Algo que ya usted dijo hace rato. Doctor, profesor, nos faltan 2 minutos. Y hay algo que lo quería comenzar y que además al principio no lo pudo hacer. Este asteroide, que se dice que en el momento del día de hoy, viernes, está pasando a unas millas aquí de la Tierra, ¿qué peligro hay? Bueno, hoy, viernes 15 de febrero de 2013, que estamos grabando este programa, hoy a las 2:20 de la tarde hay un asteroide que se va a acercar a la Tierra a 17.200 millas de altura, por debajo de muchos satélites, e incluso nosotros tenemos que... ¿Sorprendió a alguien ese asteroide? No, el satélite... ¿Desde cuándo se sabía que eso iba a pasar? Esto se descubrió hace un año ya, se sabía, y se hicieron todos los cálculos. Entonces el asteroide se va a acercar a una velocidad de 252.000 millas por hora y se va a acercar al planeta nuestro. Esto a las 2:20 de la tarde va a estar cerca, va a seguir su camino, y esto no tiene relación con el calentamiento global ni con el cambio climático. Un asteroide de 50 metros de diámetro va a pasar cerca, va a seguir su camino, pero no va a hacer nada, no choca con la Tierra ni tiene relación con el cambio climático. Esto es aparte, esto es cuestión del espacio exterior. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, hemos aprendido muchísimo hoy, y poner las cosas en su lugar y no dejarnos llevar por los políticos. Dándole las más expresivas gracias al profesor Orlando Chirino. Se despide de ustedes hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.